Trazos y letras. Somos cultura. Bienvenidos a una emisión más de su programa cultural Trazos y Letras. Soy Adriana Jiménez y es un placer saludarlos. Como todos los martes tenemos preparado un programa muy interesante con invitados de lujo, así que les invito a que se queden con nosotros. Sin más, les presento el tema de hoy, el aporte editorial de Ignacio Osorio Pedrero, el fotógrafo. Artista orgullosamente tabasqueño que con su talento ha conquistado el corazón de muchas personas. Ha colaborado en diversos eventos culturales y de fotografía en el estado. Sin duda, un orgullo tabasqueño. Nuestro invitado ya se encuentra en el estudio. Es un honor contar con la presencia de Ignacio Osorio Pedrero, quien tendrá el gusto de conversar con el maestro Hugo Angulo Fuentes, moderador de la charla de hoy. Así que vamos con él. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos todos a Trazos y Letras, Somos Cultura. Usted nos está siguiendo en el canal 35.1 de Señal Abierta, igualmente por el canal 9 de televisión privada, por www.ujat.tv y por Radio UJAT en el 107.3 Voz Universitaria. En efecto, el tema de hoy tiene que ver con esta faceta, el aporte de Ignacio Osorio Pedrero en materia editorial. Esto es hay que destacarlo porque es una trayectoria ya de más de 20 años, quizás hasta me estoy quedando corto, y por eso hemos invitado con mucho gusto al maestro Ignacio Osorio. Ignacio, bienvenido a Trazos y Letras. Muchas gracias, Hugo. Gracias por estar aquí en esta casa universitaria. Pues bien, vamos a pedirte que nos compartas mucho de esta trayectoria. Yo quisiera, antes de formular la primera pregunta, pues decir que Ignacio tiene más de 100 exposiciones colectivas. En el currículum vitae que nos ha facilitado, da cuenta de 9 exposiciones individuales. El número de publicaciones en las que Nacho de alguna manera se ha visto involucrado, ya sea porque le han publicado alguna foto o porque ha coordinado la edición, no es muy claro, pero supongo yo que fluctúa por ahí alrededor de las 60 publicaciones. Y bueno, pues Ignacio Osorio tiene una trayectoria notable aquí en la entidad. Su presencia también es de carácter internacional, su trabajo ha tenido ese escalamiento y bueno, también ha estado muy involucrado con instituciones importantes ligadas a la cultura, tal es el caso de CONACYT, CONACULTA, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y seguramente que no estoy mencionando algunas otras instituciones. Pues, Nacho, la primera pregunta es, un fotógrafo como tú, ¿cómo define la labor editorial y cómo la valora? Sí, bueno, yo creo que para preservar la imagen fotográfica hay que imprimir la fotografía, hay que hacer un objeto. Hoy día posiblemente pronunciamiento no se ve tan claro porque la gente toma las fotos a través de los equipos virtuales, celulares, cámaras pequeñas y demás, y lo que hacen inmediatamente es conservarlo en la memoria del aparato o bajarlo a la computadora. Pero en el mundo anterior, en la época analógica, lo que hacíamos era justamente imprimir nuestros materiales, escoger las mejores imágenes e imprimirlas. Y se hacía un objeto, se transformaba en un objeto. Otra manera también de hacer que la imagen camine sola, es una manera una vertiente, es publicarla en una revista, en un periódico, en un libro. Bueno, los periódicos tienen una vida útil de 24 horas, tú lo sabes, o menos,
La revista a lo mejor es un semanario, pero el libro pues ya tiene una trascendencia mayor porque va a un texto más profundo, etcétera, que permite que la vida del texto y de la fotografía perdure más tiempo. Eso es. Nos da mucho gusto que estés aquí porque también esta fecha coincide con el Día Internacional del Fotógrafo y el Camarógrafo. Ah, no sabía, mira, ahora sí que excelente. Como anillo al dedo, ¿no? Así es. Muy bien, sí. Ese reconocimiento cultural y artístico que te has ganado a pulso, Nacho, ¿ha sido definido más por la estética de tus fotografías o por las publicaciones o una combinación? ¿Cómo lo puedes definir? Bueno, yo creo que hay varias vertientes de mi carrera fotográfica. Por un lado, el trabajo de autor. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Aquel material que yo publico, edito, expongo a través de exposiciones, que es una fotografía donde lo que me mueve son los valores internos, ¿no? Es decir, lo que yo quiero proyectar, qué quiero expresar, qué quiero decir a través de mis imágenes. ¿Cómo cuáles? ¿Algunos de esos valores? Bueno, pues... el amor, la solidaridad. Exacto, la solidaridad, la paz, la convivencia entre los seres humanos, la no violencia, por ejemplo, un medio ambiente sano, etcétera. Bueno, el ejemplo es de esta exposición que monté con la universidad justamente hace un año y medio, de Je suis Charlie, un grito de solidaridad, pues justamente lo que yo detecté en ese momento, que se estaba viviendo en Francia por los atentados de los editorialistas de Charlie Hebdo, el semanario parisino, francés, pues era esa expresión del pueblo francés de salir a la calle y decir estamos en contra de la violencia, yo estoy apoyando a los caídos, no debe haber violencia en nuestro país, en nuestros territorios, en nuestras calles, queremos sentarnos en los cafés al aire libre como suelen hacer los franceses con toda tranquilidad. Y bueno, esa es una manera de expresar las cosas a través de las fotos. Toda esta trayectoria editorial, así de manera muy concreta, si es posible, ¿cómo te ha alimentado? ¿Qué te ha dejado esa trayectoria? Bueno, indudablemente que te permite ver el mundo de otra manera. No se cierra uno al círculo comunitario en el que uno vive exclusivamente, sino te conviertes en un internacionalista, en el mejor y humanista en el mejor sentido de los conceptos, ¿no? Rompes el provincialismo que puede haber en las imágenes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, es muy usual que de repente en la fotografía, en la pintura tabasqueña, se recree el entorno del medio ambiente. Paisajes idílicos, atardeceres rosados maravillosos. Eso es muy hermoso y indudablemente, pero bueno, es un punto de vista ya diría yo estereotipado que hay que romper y hay que seguir con otras cosas que también son expresiones culturales de nuestro entorno. Y bueno, buscar parámetros internacionales que nos están dando otros dictados por dónde va la fotografía y la expresión artística. ¿Esa es una motivación personal o lo valoras como también un deber de todo profesional de la fotografía? Claro, indudablemente, sí, porque no se puede uno estar repitiendo, además, ok, vas a seguir haciendo siempre una fotografía que comenzaste a hacer hace 20 años y sigues haciéndola, pues yo creo que no hay crecimiento intelectual, creativo, propositivo, de propuesta. Hay que buscar otros derroteros. Eso también está ligado con mantener una formación constante. Hemos procurado asistir a cursos, traer maestros, ir a coloquios de fotografía donde confrontas diferentes puntos de vista de los creadores y eso te permite valorar tu trabajo desde otra óptica, ahora sí, literalmente desde otra óptica, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Esa labor editorial ha tenido que ver con momentos en que te han buscado para publicar tus fotografías. Sí. En otros momentos gestionas que publiquen las tuyas y en otros momentos has coordinado. Sí. ¿Qué te parece si comenzamos, si nos puedes compartir una descripción cronológica, aunque sea breve, porque en unos momentos más nos iremos a la pausa? Sí. Empecemos por esta parte de Nacho Osorio, las fotografías que le han publicado. Sí, bueno, la primera experiencia que tuve de Eso fotografías publicadas fue con una editorial de la Ciudad de México que se llama Trillas, que es muy conocida a nivel nacional, y a través de un contacto que tenía allí me pidió material fotográfico. Esta persona, ella sabía que yo tenía diapositivas, que era todavía la época análoga de la fotografía. Yo trabajaba mucho con el material de transparencias, diapositivas a color, que en ese momento era la mejor calidad para las impresiones en libros y revistas. Y entonces, había tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, como Europa y África, América, por supuesto. Entonces me contactaron para ver si tenía yo material sobre el invierno canadiense, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues obviamente yo viví en Canadá una temporada estudiando inglés y francés y aproveché de fotografiar. Caminaba yo mucho, incluso en la nieve, en la época de invierno, y empecé a tener tratos con ellos. ¿En qué consistía el trato? Bueno, pues era prácticamente una labor comercial la que ellos tenían, donde uno le vendía el producto, en este caso las fotografías a la editorial, y ellos... Cediendo todos los derechos de la Pierde imagen. uno los derechos, así era en ese momento con ellos. Firmaba un contrato y se cedían las fotos. Se podían hacer duplicados, claro, yo conservaba los duplicados, pero bueno, la verdad eran fotos que en ese momento consideraba yo que podía volver a repetir. No los he vuelto a repetir, pero bueno, así lo pensé en ese momento. Y esas fotos se van a un fondo, una fototeca que tiene Trillas, y a partir de ahí obtienen el material para sus libros y van sacando el material de acuerdo a eso. No te dan créditos porque el material ya fue comprado, ya pierdes todos los derechos de autoría y todo esto, ¿no? Pero tengo los libros, algunos de estos libros, donde aparecieron mis fotos y las puedo identificar, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son aquellas fotos? Esa memoria no se borra. Exacto, exactamente. Muy bien. Sí. Vamos a ir a una pausa, Nacho. Estaremos en unos momentos más nuevamente con nuestro teleauditorio. Estamos en Trazos y Letras, somos Cultura. Yo soy Hugo Angulo. Seguimos en contacto. Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos al corte, estábamos en esta etapa de la descripción de la incursión de Ignacio Osorio en Editorial Trillas, una editorial de prestigio y que, pues bueno, no es fácil que un fotógrafo tenga la posibilidad de que trabajo suyo, intelectual, imágenes de calidad, puedan aparecer en una editorial tan prestigiosa. Vamos a pasar a una segunda etapa, Nacho, por favor, y bueno, también estar ligada con tu actual función, que es encabezar el Centro de la Imagen de Tabasco, del Instituto Estatal de Cultura, y por esa razón tenemos aquí estas obras, que son muchas. Yo quisiera que nos des una descripción de esta etapa. Sí, por supuesto. Este proyecto editorial del Instituto Estatal de Cultura, que se llama Colección Tabasco, está ligado directamente al proyecto federal Centro de la Imagen de Tabasco. Es un apoyo federal que le proporciona la Federación, en este caso Secretaría de Cultura, antes Conaculta,
y que nos ha llevado a 5 publicaciones hasta el momento de hoy, 2018. Estamos ya en puerta, ¿verdad? Que este año se continúe con el proyecto, con la 6ª publicación, 6º volumen. ¿Y qué representa esto? Esto representa el trabajo de todos estos años de creado el Centro de la Imagen de Tabasco. Se creó en el 2012 y desde entonces se ha estado trabajando intensamente en exposiciones fotográficas, tanto montaje de exposiciones fotográficas, tanto colectivas como individuales. ¿De quiénes? Pues de creadores locales y nacionales, porque ahí hemos expuesto obra también de los maestros que han venido a darnos cursos de diferentes partes del país, como por ejemplo gente de Querétaro, de Guadalajara, obviamente Ciudad de México, etcétera. Y estas exposiciones las hemos llevado a los catálogos, es decir, hemos tomado los años, cada año, y hemos en cada uno de los catálogos plasmado esas exposiciones. Hasta el día de hoy, en los 5 volúmenes de los catálogos, que se llama Fotografía Contemporánea en Tabasco, que aquí está presente. 1, 2, 3, 4 y el 5º. Y uno sexto que vendrá en camino. Que vendrá en camino a fines de este año, por supuesto. Pero hasta el día de hoy, los 5 catálogos que tenemos en esta mesa, podemos hablar de 27 exposiciones, repito, individuales y colectivas, de 140 autores. Y de esos 140 autores hicieron una producción de aproximadamente 870 imágenes fotográficas que están reseñadas en estos catálogos. ¿Todos tabasqueños? No, hay, repito, gentes de diferentes partes del país, hay gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de Querétaro, de Chiapas. ¿Extranjeros? ¿Algunos? Algunos extranjeros, sí, hay un par de extranjeros ahí, en unas fotos en colaboración con creadores digitales de imágenes y ese tipo, de un proyecto que hubo de una exposición. Pues estas obras dan cuenta de esa otra faceta. Esa es la faceta de Ignacio Osorio como editor, Sí. coordinando la edición. Sí, es Todo correcto. un reto esto. Por supuesto, claro, trasladar una exposición fotográfica que tiene una lectura en muros, en paneles, a una página, a una puesta en página es otro enfoque. Indudablemente es otro el manejo de las imágenes. Algunas gentes me preguntan, bueno, ¿por qué no le das el mismo seguimiento a las imágenes de tal exposición como estaba montado en el centro de la imagen y lo haces igual en el catálogo? Le digo, no, porque no funciona de la misma manera el que haya una pared donde caben 5 imágenes que tienen un diálogo entre sí, a una página, una puesta en página que hay 2 páginas, que tú puedes abrir el libro y ver estas 2 páginas. Entonces, lo que se busca es el diálogo entre esas 2 páginas, ¿verdad? Entre esas 2 imágenes y las que siguen, por supuesto. Al doblar la página, vayas encontrando una secuencia rítmica, vamos a decirlo así, como si fuera una melodía. Sería el símil, ¿no? Ese es un criterio editorial, evidentemente para las publicaciones, Sí. que lo comparable en una exposición es lo que se conoce como museografía, Es curaduría. correcto. Es correcto. Es correcto. Sí, acá hablaríamos de edición fotográfica, ¿no? Sería lo equiparable a la museografía. ¿Algún otro criterio profundo de lo editorial que has cuidado celosamente en estas obras? Sí. Ignacio, ¿nos podrás compartir Bueno, algún secreto? Vamos. Bueno, secretos, no Editorial, tengo secretos realmente, pero algo muy importante en estos materiales son los textos. Son textos breves, pero que dan información a futuros interesados en la historia de la fotografía en Tabasco, por ejemplo. Posibles historiadores, sociólogos, antropólogos que digan, bueno, ¿qué se fotografiaba hace 50 años, hace 100 años, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? El seguimiento. ¿A qué textos me refiero? Me refiero a los textos de sala, que son muy importantes los textos de sala,
en el montaje de las exposiciones, yo siempre hago hincapié en esto porque entrar a una exposición sin leer el texto de sala es como no saber, subirte a un avión y no saber a dónde va. Entonces, pues si tú ya llevas el boleto y dices, pues voy a París, pues ya sabes que vas a París. Acá es lo mismo. Llegas a la exposición, ¿de qué trata la exposición? Está en el texto de sala. Yo procuro que los textos de sala sean breves para no cansar al público a que lea un chorizo, no un rollo. Que bueno, si hubiera hay gente que lee todo, ¿no? Pero tratamos de ser muy breves. Bueno, eso se ve reflejado también en la obra, ¿no? Están ahí en las exposiciones. Y dos, al final de los catálogos, de los libros, está la currícula vitae de los compañeros fotógrafos, donde viene descrito todas las actividades que ellos han realizado como autores, como profesionistas. Y es una fuente de información también muy importante, tanto en el presente como para el futuro, ¿no? Muy bien, también quiero aprovechar la oportunidad de este panorama. Esta es una publicación española, porque el trabajo del maestro Osorio ha llegado a editoriales extranjeras. Esta experiencia, platícanos de eso. Sí. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes autores. En este caso es Carlos Ruiz Abreu, un excelente amigo, un gran historiador tabasqueño, radicado en la Ciudad de México, y con Carlos he hecho un par de libros, uno incluso editado por la UCAT, ¿sí? Hace algunos años. Y este libro, un día me llamó Carlos, oye, necesito material sobre cacao, porque vamos a editar un trabajo colectivo, etcétera, etcétera, y entonces me pidió imágenes de ilustración, por supuesto, eso es un trabajo de ilustración. Sobre ¿sí? cacao, ¿no? Sobre cacao, exacto. Claro, las imágenes que yo tomé eran diapositivas en color, sí, pero por cuestión editorial se publicaron en blanco y negro, pero ilustra perfectamente lo que es un sembradío de cacao, lo que es una mazorca del cacao, cómo se prepara un chocolate, etcétera, ¿no? Y cómo llega hasta el paladar. Exactamente, sí, sí, sí. Con otra gente que he trabajado es con sí. Así también, este es muy clásico, ¿no? De la chontalpa, ¿no? De cómo en una olla con el molinillo están trabajando el chocolate, ¿sí? Sí. Con los utensilios. Exacto. Fotos sí. originales del maestro Osorio, sí, que han trascendido fronteras, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. ¿Qué otros proyectos editoriales han marcado tu vida, Nacho? Pues justamente podemos decir que tengo dos esferas de trabajo geográficas. Una es Tabasco y la otra es Ciudad de México. Yo viví muchos años, trabajé en CONACYT y viví en Ciudad de México. Allá me formé en la UNAM, estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, posteriormente trabajé en CONACYT, repito, y conocí mucha gente. Y empecé a trabajar pues, primero con Trillas, luego un amigo me contactó con un editor que estaba haciendo el diccionario enciclopédico de Tabasco, el señor José Rogelio Álvarez. Él a su vez me contactó con su hijo arquitecto que tenía por hacer unas publicaciones, y él a su vez me contactó con otra gente, de tal forma que se va haciendo una cadenita de actividades, de contactos y de producción. Y fui colaborando para estas publicaciones. Unas muy importantes me parece que son las que hicimos con la UNAM. Ajá. Con la UNAM trabajamos en dos proyectos, bueno, en tres en realidad. Una revista que se llama OVNIA, que es de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, donde proporcioné materiales del medio ambiente africano. Yo tuve la oportunidad de viajar a algunos países del este de África, Tanzania, Uganda, Kenia, y ese material se publicó, algo de ese material se publicó en esa revista OVNIA. Posteriormente hicimos un libro para la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, que está situada en la colonia Roma,
Es un edificio de principios del siglo XX, porfiriano, de tipo porfiriano, muy bonito, muy bien conservado. Los propietarios es la comunidad asturiana en México, que lo tiene como dato, dado en comodato a la UNAM, y ellos me llamaron para que hiciéramos un libro del edificio. Eso es. Un Aquí en trabajo el arquitectónico. currículum que nos has proporcionado está marcado el Diccionario Enciclopédico de Tabasco, Sí. Yumká, Revista, Omnia de la UNAM, Sí. Palacios de Gobierno en México. Sí, también. En fin, una serie de libros, de obras que pues hay que conocerla. Muchas gracias, maestro Osorio. Esto es Trazos y Letras. Muchas gracias por acompañarnos. La siguiente semana estaremos escuchando el tema de floristería y floricultura con Álvaro, el experto. Muchas gracias, hasta pronto. Yo soy Hugo Angulo.